El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay que iniciar el programa con el ambiente internacional del crecimiento, de la demanda, de la inflación, porque todo esto ha creado inflación, señores. El menos riguroso, el menos, diríamos, profundo observador de la situación del mundo, entendía. Yo recuerdo que nosotros señalábamos esas cosas. Que cuando, con el asunto de la pandemia, las grandes economías, imagínense China, frenada, Estados Unidos, frenado, la Unión Europea, frenada, todo el mundo frenado. Bueno, ¿qué se consumía? Mucha comida, la comida, porque nadie puede dejar de comer, los medicamentos. La energía se cayó porque las fábricas, el músculo se dio. Entonces, ¿qué quedaba? El transporte limitado también, los aviones en tierra, los barcos frenados. Es decir, el mundo estaba prácticamente semi-paralizado. Entonces, la demanda de esos productos, esas cosas, bueno, pues sabe uno que iban a deprimir muchos de los precios, el petróleo y estas cosas. Ahora, siempre advertimos, señores, cuando estas grandes economías arranquen, principalmente Estados Unidos y China, pero más que China, Estados Unidos, porque Estados Unidos ala a China también, y ala a la Unión Europea, y ala a todo el mundo. Entonces, decíamos nosotros, cuando ese país se vacune y comience sus actividades productivas, tecnológicas, culturales, deportivas, y entonces esa economía arranque, ustedes verán cómo se van a poner las cosas, que se van a encarecer, porque es una cuestión de lógica. Claro, no todo se encarece, porque hay productos que han bajado, y a eso me voy a explicar con el cacao, por ejemplo, que es un alimento básico, fundamental, pero esas son otras las razones. Entonces, Estados Unidos, que es la economía número 1 del mundo, arranca. Ya las previsiones es que esa economía va a crecer como un 7%, señores. Siempre hemos dicho que esas economías tan desarrolladas no crecen más que un 1, un 2, un 2%, lo más que podía crecer Estados Unidos, y eso no encontraba para dónde expandirse, como se dice. Y un país que demanda sus propios bienes, los demanda, no es igual que China exporta, pero el chino no demanda la cantidad de cosas que tiene China para exportar. Si ellos la demandaran hacia adentro,
las exportaciones chinas no fueran tan voluminosas, tan absorbentes. Pero si tienen una población de 1.400 millones de habitantes y ellos no demandan igual, imagínense si los chinos dijeran que van a consumir miel de abeja. Usted sabe las abejas que tienen que producir miel en el mundo para suplirle a esa población. Entonces una población que no puede, si toda la población china usara papel de inodoro, nada más por citar, papel higiénico de ese tipo, se acaban los bosques del mundo. Entre la China y la India acabarían los bosques de la celulosa del mundo. Es decir, esa sociedad todavía está restringida para consumir. Hay 300 millones de gente que está muy bien, han sacado tal vez 700, 800 de la miseria y de la pobreza, pero quedan ahí, eso es un país de 1.400 millones de personas. Es decir, la demanda interna de China no es tan alta, dirían, para que ellos entonces exporten tanto, por eso hacen tantas obras y tanto. Bueno, ¿qué es lo que hace hacer el puente? Un puente, el más grande o el más alto del mundo, para los chinos no es problema. ¿Por qué? Porque mientras nosotros ponemos aquí 200 obreros, ellos ponen 1 millón de obreros a trabajar. Imagínense ustedes, terminaron un hospital en 10 días, pero vaya a ver qué hospital. Un hospital cuando la pandemia, en menos de 10 días estaba construido de todo, pero le meten 2 millones de gente a trabajar. Este es un país que eso es una cosa de loco. Un planeta aparte. Entonces, esa demanda de economía como la de Estados Unidos han encaramado el petróleo. Han subido muchas materias primas, porque acuérdense que esa industria petroquímica es muy amplia. Entonces, esa inflación de fuera nos cae a nosotros también, es la verdad. Ahora, ¿cómo porque hay cosas positivas del crecimiento también. Las negativas son la inflación importada, porque estas son economías que tienen que importar. El petróleo, por ejemplo, nosotros lo estamos importando a 73, hoy creo que está a 73 dólares, o a 75, no sé. Hoy está a 73.3 el petróleo. Se planeó para que tuviera 43, tiene 30 dólares más. Pero ese petróleo tendrá que bajar, porque los productores comienzan a estimularse. Imagínense que hasta Venezuela, que es un país que la industria petroquímica de Venezuela se ha ido a pique, a suelo, sin tecnología, y aumentó en 19 o 20 mil barriles diarios más. Irán, qué sé yo, que son países que están con muchas dificultades. Pero Rusia y la Arabia Saudita tienen mucho petróleo, y Estados Unidos también es un gran productor, entonces ellos van a incrementar, se incrementan, y Brasil y México, y todos esos países que son muy grandes. Y China, que también arranca esa locomotora, que también crece a niveles más altos que Estados Unidos, porque tiene más espacio para crecer todavía. Entonces no hay duda que ese entorno internacional también, aunque nos perjudica, ¿cómo nos beneficia? Bueno, el Banco Central precisamente ha publicado un artículo sobre el entorno internacional, cómo ese entorno también nos ayuda a ser optimista con la inflación. La inflación tenderá a bajar, lo dicen incluso los organismos internacionales, tendrá que ir bajando a los niveles que ha proyectado el banco, que termine en 4, más o menos un 1%, es decir, un 5% que podría terminar a final de año, pero anda por los 9.30 y algo, bajó de 10.40 a 9.32 y así seguirá a la baja, porque el entorno internacional, señores, fíjense que el oro, señala el banco, el oro subió a 2.051 dólares, una onza de oro. Hoy vale 1.700 o 1.800 o 1.700. ¿Por qué? Bueno, porque ya aquellos temores, aquel riesgo que había de la situación, diríamos, de calamitosa creada por la pandemia, la gente, los inversionistas, los grandes capitales se refugian en el oro. Pero ya, como la economía comienza a expandirse y comienza la demanda, ya fíjense el precio del petróleo, entonces ya los grandes recursos dinerarios
Bueno, entonces van a la industria petroquímica de nuevo y ahí el petróleo a $73 ya estimula la inversión y ya la gente pierde el miedo al riesgo. Por tanto, ya la onza de oro ahí no nos afecta por un lado, pero nos beneficia por otro, porque ya las economías comienzan a cambiar. También las remesas nos ayudó muchísimo, la inversión extranjera toma otro giro, es decir, que son cosas que esa misma demanda global nos ayuda, incluso el peso, dice el Banco Central, que el peso también se ha fortificado, el peso dominicano está más fuerte que antes de la pandemia, un 2.3 o un 2.5% se ha fortalecido con respecto al dólar. Es decir, que el entorno internacional de alta demanda global nos favorece para que las cosas se bajen, lleguen a precios más. Ahora, me preocupa lo del cacao, $2.395. El cacao ha bajado mucho, entonces es un alimento. Con esta gran demanda, la gente debiera refugiarse en consumir cacao. Nosotros los dominicanos somos muy malos consumidores de cacao, porque apenas consumimos 3.000 o menos de 4.000 toneladas de cacao al año. Pero es un país que produce 75 o casi 80.000 toneladas de cacao. Nosotros somos el 8º productor de cacao. Tal vez estamos ahí porque Colombia ha aumentado la producción, ha mejorado la productividad en Colombia, han renovado 10 o 15.000 hectáreas de cacao o más y han incorporado de esas áreas de droga y cosas de eso, la han incorporado a la producción de cacao. Igualmente Ecuador, Perú, esos países han aumentado, en pandemia han aumentado la producción, pero se han refugiado más en la productividad. Repito, el caso de Colombia. Colombia aumentó alrededor de un 6% las exportaciones. Colombia es el 10º productor de cacao del mundo y el 5º de América Latina, pero lo consume. Ahora, ¿qué pasaba? Colombia importaba 500 toneladas, por ejemplo, para cubrir la demanda interna, pero este año solamente importó 180. ¿Por qué? Porque ha aumentado la producción de 60.000, la subió a como a 65.000 toneladas. Es decir, Colombia subió la producción en alrededor de 5.000 toneladas la producción de cacao. Esos son los países de América Latina. Pero ¿qué pasa? Que los grandes productores de cacao, que son los africanos, parece que con la pandemia también, porque allí no hay productividad, allí hay producción, pero no hay productividad. Entonces, y hay bajo consumo. Entonces las exportaciones son enormes porque la producción también es súper enorme. En países como Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Costa de Marfil produce 1.500.000, 1.600.000 toneladas de cacao. Imagínense ustedes, un país que no consume prácticamente. Todo ese cacao no tiene la gran calidad, pero sale a los mercados. Y el mercado tiene muchas, ¿cómo se dice? Tiene muchas intríngulis, porque hay un cacao negro, tal vez no muy bien fermentado, no muy bien, pero bueno, lo usa la industria chocolatera para uso de cacao negro y qué sé yo, y eso confite. Pero nosotros tenemos un cacao de aroma, un cacao excelente, bien fermentado, un cacao tipo Hispaniola que se le llama, y el cacao Sánchez, pero el Hispaniola gana muy buen mercado porque está muy bien curado, muy bien fermentado. El mismo, el cacao orgánico, nosotros somos líderes en cacao, la exportación de cacao orgánico, a 18 o 20.000 toneladas. Entonces el país exporta más de 60, alrededor de 70.000 toneladas exportamos nosotros, o más de cacao. Pero el precio está relativamente bajo, 2.300 y algo, $2.395 el precio de la tonelada de cacao, muy bajo. El café ha subido, pero ahí entonces no tenemos gran cosa para exportar, $156 el quintal de café. El azúcar, 16.86, los azucareros han ganado mucho dinero. El café,
nosotros, aunque produzcamos café para el consumo local, porque estamos importando mucho café, pero es lo que hemos dicho. El cafetalero dominicano, si tuviera mucho café para suplir el mercado local, entonces estuviera perdiendo dinero. ¿Por qué razón? Porque los torrefactores locales no van a comprar café dominicano a $160. Compran café malo, robusta, de Vietnam a $80. Y entonces, esas cosas son las que realmente entonces complican la producción nacional. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos ir a la producción de café para suplir el mercado local sobre la base de un café de menor calidad que podamos exportar. Es mejor exportar un buen café, producir un café de aroma, cafés especiales, café que tengan nichos especiales, y nosotros tratar de producir ese café para exportación. Tratar de que produzcamos la mayor cantidad de café para exportar, porque tenemos ese competidor. Entonces, eso me trae a pensar, he tomado estos minutos para dedicárselo al sector agropecuario, porque me preocupan ciertas cosas. Constanza, por ejemplo, el gobierno, el presidente fue a Constanza y salió encantado de Constanza, porque los productores de Constanza y el ministro de Agricultura le ha hecho saber que hay un ajo ahí, que ese ajo es la salvación del país. Que el ajo, que ellos trajeron un ajo especial, que han conseguido un ajo especial que se llama ajo elefante, que ese ajo produce 40 quintales y es verdad que lo puede producir, y produce en 3 etapas. Es decir, el año entero se puede producir con el ajo elefante. Muy bien. El ajo elefante se adapta muy bien al microclima. Repito, se le puede hacer un par de 2 o 3 cosechas. Ponga usted 2 cosechas, que son 3 o 3, 2 y media muy avanzadas. Entonces, ese ajo tiene 15 años en el país, pero le hacen ver al presidente que solo trajo la autoridad nacional de ahora. Eso tiene 15 años probándose esa variedad ahí en Constanza. Pero ¿qué pasa? Que esa variedad, para multiplicarla, había que comprarle a un precio por lo menos de 150 pesos la libra de ajo al productor de ese tipo de ajo, para él poder multiplicar. Entonces había que llevar y echar, como dicen, esa alcancía, 10 o 15 millones de pesos, había que echarlo en esa alcancía para multiplicar esa semilla de ajo. Porque por eso el ministro dijo que en 2 años más vamos a ser autosuficientes. Muy bien. Y podríamos ser autosuficientes con ese ajo del elefante. Pero resulta que ese ajo elefante, usted va y compra media libra en el supermercado y le vale 200 pesos la libra. Le vale a usted 100 pesos media libra. Alrededor de 100 pesos. ¿Qué pasa? Mañana los productores de Constanza vamos a partir de que sean autosuficientes, que puedan autoabastecer el mercado nacional, que anda alrededor de 160 o 180 mil quintales de ajo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ser autosuficientes. Pero ese ajo va a haber que comprarlo a más de 100 pesos la libra. Habrá que comprarlo a 150 o 130 o 140 pesos la libra. ¿Por qué? Porque a ese precio que ellos van a ganar los productores de Constanza. Ahora, ese ajo va a competir con el ajo de China, que es el mismo ajo elefante, viene de China, pero sale a 30 pesos puesto aquí. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a una situación de dificultades para los productores poder vender. Un INEPRE quebrado, un gobierno que no quiere involucrarse en esas compras, porque no es fácil para los gobiernos. Si no se gestiona bien un programa de pignoración, el ajo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El contrabando de ajo haitiano, que fíjense cómo andaba aquí, que era un verdadero problema en la frontera, hasta que salió ese ajo de la bolsa agropecuaria, como hemos dicho. Pero el ajo elefante tiene ese problema. Mañana, cuando tengamos 100,000 quintales de ajo, de ese tipo elefante, pero entonces hay que pagarlo a 150 o a 100 pesos la libra.
Entonces el pueblo dominicano, que somos 11 millones de consumidores más los turistas que vienen y los haitianos que vienen aquí, esa industria cárnica necesita producir con productos baratos para poder ser competitivos. Entonces, si el ajo de China vale 30 o 40 pesos puesto aquí, o 50 pesos puesto aquí, la industria local utiliza ese ajo a 50 pesos. Pero si tiene que usar el criollo a 150 pesos o a 200 pesos la libra, no va a ser cómodo, ni vamos a ser competitivos. Entonces hay que tener cuidado, porque es que hay cultivos que aunque querramos ser autosuficientes en ellos, por asunto de ventajas comparativas, lo he dicho muchas veces aquí, de economía de escala, no vamos a poder competir, no podemos sembrarlo. Podemos porque tenemos el país, tenemos la experiencia, los productores y la gente quiere sembrar, pero hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas. Y probablemente para salvar 50 o 60 productores buenos de Constanza, entonces tengamos que perjudicar a 11 millones de consumidores, que vamos a tener que consumir ajo a 200 pesos la libra, cuando podemos consumir ajo traído de China a 30 pesos. Me dirán, pero Manuel Fermín, y entonces los productores nacionales tenemos que hacer una reconversión de cultivos. Entonces poner los productores nacionales a producir un cultivo donde podamos ser más competitivos y podamos exportar. Tenemos vegetales, frutas como las fresas, por ejemplo en Constanza, nosotros podemos producir fresas. ¿Qué es lo costoso de la fresa? El rizoma, la planta, la semilla, ¿cómo se llama? Eso lo podemos producir aquí en laboratorio in vitro, pero tenemos que instalar el laboratorio in vitro en Constanza, por ejemplo. 1 o 2 laboratorios in vitro que produzcan 10, 20 millones de plantas, de plántulas, y entonces nosotros cedérselas a los productores y entonces generar una buena variedad y esa variedad tener buena producción, ser competitivo, la calidad excelente, y nosotros tenemos entonces un buen aeropuerto ya en Constanza, ampliado para exportar fresas. O la industria local la procesa y la semiprocesada le da valor agregado y nosotros tenemos mejores exportaciones, mejores ingresos. Pero tenemos que ir a esas cosas, no nos podemos poner locos y pensar que tenemos que suplir el mercado, pero ¿a qué costo vamos a suplir el mercado? Entonces eso es muy importante, pienso yo. Pero tal vez las autoridades que están actualmente piensan que esas cosas es mejor hacerla así como la están planeando, si es que han sido planeadas. Bueno, nosotros que siempre hemos estado, diríamos, que hemos sido en un tiempo crítico de las políticas norteamericanas hacia América Latina, y que también hemos sido defensores de muchas políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Estados Unidos es nuestro hermano mayor, como se dice, y nosotros tenemos atractivos que a los americanos les gustan: minerales, materias primas, mano de obra, tenemos un ambiente de playa, turismo, que les gusta a ellos. Entonces nos favorece, el turismo nos favorece. 1, porque vienen muchos turistas. Nos favorece la mano de obra y el empleo porque nos reciben gente allí que pueden trabajar. Y al mismo tiempo nos mandan remesas que nos ayudan también porque es un ingreso de divisa fuerte. Pero Estados Unidos también nos compra las materias primas más importantes, nos las compra también a precios hasta preferenciales, como pasa con el caso del azúcar. Es decir, es un vecindario en el que nos hemos manejado de facilidades, de ventajas, que hay una desventaja que geopolíticamente tenemos que ser casi dependientes de los Estados Unidos. Bueno, eso ha sido histórico, pero tenemos una posición geográfica que por ese lado nos perjudica, pero por el otro lado nos beneficia. Nuestros costos de transporte, las facilidades tan cercanas, la tecnología,
tan cercana a los Estados Unidos, nos beneficiamos de esa tecnología, de sus avances. Entonces, Estados Unidos para nosotros los latinoamericanos es un socio muy importante, lo hemos dicho. Las divisas, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. De China no viene nada aquí, muy poco. Turistas vienen de los Estados Unidos. El azúcar nos la compran al doble del mercado o a 1,5 el precio del mercado internacional. Eso no nos lo compran los chinos, no lo compran ni los rusos, no lo compran los americanos. Nos mandan 3 millones de turistas o 4 millones de turistas, no vienen de China ni vienen de Rusia. Entonces, somos conscientes de eso. Pero Estados Unidos ha tenido unas políticas hacia América Latina que han sido muy cuestionadas. Entonces han actuado, principalmente los presidentes demócratas, han actuado con mucha terquedad o estupideces o con falta de visión, no quisieron nunca consultar, siempre yo decía eso, a los grandes guías nuestros, los que conocían la idiosincrasia de estos pueblos, que lo conocían en profundidad, y yo me cansé de decir lo que era Balaguer para consultar a los americanos si querían tener una visión de lo que era América Latina. Entonces Fidel Castro consultaba a Balaguer, pero tal vez Johnson o Kennedy o Clinton despreciaban a Balaguer. Eso es un producto de la tiranía, del trujillato. Ese señor es muy frío, es un hombre que usted no sabe para dónde va, porque no le da señales a uno. Entonces este hombre es raro. Eso era para los Estados Unidos, un hombre como Balaguer. Pero resulta que Balaguer podía darle consejos de lo que se podía hacer en Colombia, y lo que se debía hacer con Fidel Castro, y lo que se debía hacer con Venezuela, etcétera, etcétera. Pero no lo consultaban, porque Estados Unidos es así, y por eso han cometido muchísimos errores. Seguimos después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, entonces Estados Unidos, después de la Guerra Fría, ha tenido un comportamiento muy diferente. Antes de la Guerra Fría, antes del cambio del glasnost y de la perestroika y la caída de la Unión Soviética, el presidente Carter tuvo una política de derechos humanos
Y hay que decir que humanizó muchos sistemas, muchos regímenes que en América Latina se sustentaban en eso, en el gorilismo, vamos a llamar. Entonces estimulaba mucho esas rebeliones y esas insatisfacciones que las había. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Centroamérica era un hervidero, y en la misma Latinoamérica grande ya, los países como Argentina, México no, pero Argentina, Chile, Uruguay, Colombia con muchos problemas. Entonces los guardias, esos sistemas, Carter ayudó a desmantelar, no hay duda, esos regímenes dictatoriales y liberalizar un poco los regímenes y llegar a democracias que, aunque débiles, pero democracias que hasta ahora se ha mantenido el sistema así, porque Estados Unidos luego vino el Glasnost o la perestroika, y entonces esa combinación de regímenes manejado por el liberalismo norteamericano e inglés, principalmente aquellos tiempos de Reagan y de Margaret Thatcher. En todo Occidente tomó un giro de liderazgo, la Unión Soviética se fue deprimiendo. Vino la caída de la Unión Soviética y Estados Unidos se quedó solo en el mundo. Prácticamente Rusia daba pena, como dicen, y Alemania y Estados Unidos y Canadá, entrándole aire a esos pulmones rusos, porque eso fue un descalabro, para cuidar de que esos científicos rusos no se fueran a esos países de terroristas y le hicieran ofertas de cómo preparar bombas atómicas y cosas de ese tipo. Y entonces hubo que proteger a Rusia. Yo recuerdo aquellos, bueno, incluso el doctor de Baker se lo enviaron a sanar, a curar a Yeltsin, a Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, se lo enviaron un avión hospital desde los Estados Unidos, el señor Clinton. Recuerdo ese, porque el doctor de Baker era el que cuidaba a Balaguer, o mejor dicho, era médico que Balaguer consultaba. Entonces, que por cierto, señores, voy a hacer un paréntesis ahí, porque leí algo, que las cosas no se pueden decir así. Es para que se vea cómo que se le va a hacer la historia, cómo se va a reflejar la historia, lo biográfico de Balaguer en la historia. Será condenado, digo yo. Fíjense esto, voy a hacer un paréntesis ahí. El entonces líder del Partido Reformista José Cristiano murió a los 95 años de edad, postrado en una silla de ruedas y con ceguera. Falso, eso es mentiras del Ronnie Mateo, el periodista del periódico El Nacional. Ronnie Mateo es un hombre que habla mentiras, porque Balaguer nunca anduvo en silla de ruedas. Ciego, claro, ciego, pero en una silla de ruedas. Nadie vio a Balaguer en silla de ruedas, ni siquiera en una peana. Que el Papa, Juan Pablo II, como la Basílica de San Pedro es muy grande, lo llevaban en una peana hasta el altar, porque es muy largo el trayecto, y por no ir a pie lo montaban en esa carretilla. Balaguer nunca usó ni carretilla ni nada, mejor adaptaban el sitio donde iba Balaguer, lo adaptaban para que el carro negro de él llegara hasta casi hasta la mesa donde se iba a sentar. Eso usted lo podía guiar así. Pero que en una silla de ruedas, Balaguer nunca estuvo en silla de ruedas. Un hombre con problemas de flebitis, qué sé yo, problemas de circulación. Pero las cosas tienen que saber escribirse y decirse. Pero hay gente que escribe a lo loco, como son gente que nunca vieron a Balaguer, los que escriben esto probablemente. El que está escribiendo esto en el Nacional probablemente nunca vio a Balaguer, no lo conoció a Balaguer. El señor Ronnie Mateo, no sé quién es Ronnie, pero ese paréntesis que hago. Entonces, Estados Unidos, esos gobernantes abrieron, la Unión Soviética se fue a pique, entonces Estados Unidos como que se descuidó en América y después de Reagan, entonces vino el propio Bush, George Bush padre, pero entonces esa gente se concentraron mucho como por el Medio Oriente y esa cosa, y Europa, y como que se descuidaron, digo yo, en América Latina. Entonces en América Latina,
los regímenes dictatoriales no caminaron. Pero entonces la izquierda moderada o la izquierda democrática o la izquierda en sí tramoyada, porque uno sabe que esas cosas fue gente que cambió de parecer y quiso hacer ver que eran izquierdistas democráticos, socialismo democrático, qué sé yo. Y entonces apareció este socialismo siglo XXI. Y fíjense todos los tumbos que ha dado América Latina y que Estados Unidos se fue descuidando y dejó eso como así. Que Jimmy Carter incluso permitió que ganaran los sandinistas ahí en Nicaragua y se establecieron. Desde que vino Ronald Reagan, Reagan, que era un hombre de políticas duras y de derecha, organizaron los contras. Los contras crecieron y se derrotó la guerrilla del sandinismo, los gobiernos del sandinismo que estuvieran ahí 60 años, o 50 años, 40 años estuvieran gobernando. Pero con un hombre como Reagan no podían gobernar. Se le organizó la contra y la contra ayudó a debilitar ese régimen. Entonces Estados Unidos ha tenido buenas políticas para debilitar a estos dictadores. Pero los demócratas principalmente han abandonado esas políticas. ¿Qué ha pasado? Se estableció el chavismo. El chavismo creció como hongo sobre la base de la riqueza del petróleo, pero uno sabía que eso era pan para hoy, hambre para mañana. Siempre lo advertimos. Pero en eso Cuba, nunca ya dejó de, ya por lo menos dejó de ser problema para los Estados Unidos, Cuba. ¿Por qué? En ese momento, repito. Porque después de la crisis de los cohetes, los rusos negociaron su base, la negociaron con Estados Unidos para que Estados Unidos no le invadiera ese país. Y ellos iban a desmantelar sus cohetes y Estados Unidos se comprometía a desmantelar los de Turquía, pero básicamente el acuerdo con Cuba era, déjenme a Cuba tranquilo, porque esa es mi base, ese es mi oído para ustedes. Entonces Estados Unidos negoció eso. Cuba se quedó tranquila ahí y vivía ¿de qué? De la dádiva, que siempre es un régimen que ha vivido de la dádiva. Entonces Cuba se aprovechó de esa dependencia de la Unión Soviética y la Unión Soviética le regalaba 5 y 6 mil millones de dólares mensuales, anuales a Cuba, para que Cuba incluso el petróleo que le regalaba Rusia lo revendiera en el Caribe y ganaba dinero por esa vía. Y Fidel Castro, Orondo, señalaba que esa revolución era un éxito. Y la salud y la educación, bueno, eran sus emblemas, pero sobre la base de la dádiva, dándole todo. Y la Unión Europea débil con este revolucionario que siempre han sido unos hipócritas, porque yo he dicho muchas veces aquí, Cuba se ha mantenido gracias a sus enemigos íntimos, que son la Unión Soviética, en su tiempo, perdón, no la Unión Soviética, porque los rusos son sus amigos, vamos a llamarle así, los europeos son los enemigos íntimos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, España, y entonces Holanda, Italia, todos esos europeos siempre han sido pro-cubanos, defendiendo aquel régimen democrático, aquel régimen de crecimiento y de fortalecimiento del ser humano. Todo una farsa, una verdadera mentira. Desde que cayó la Unión Soviética, Rusia se fue a pique y Cuba quedó en la inopia, en la miseria, porque es un régimen que no se produce nada. Es un régimen negacionista del trabajo y del desarrollo. Porque ellos no quieren que el brazo productivo trabaje, ellos quieren tenerlo como esclavo. Entonces, señores, ese régimen de Castro, 62 años, una dinastía roja, vulgarmente ya considerada como una dictadura insostenible, ha vivido de la dádiva de sus enemigos íntimos, digo yo. Francia le condona las deudas, se la condona la Unión Europea y en ese ambiente se han mantenido 60 y pico de años. Enferma Fidel Castro. Pero Estados Unidos tiene una política
de embargo contra la isla porque los cubanos se quedaron con las empresas norteamericanas. Porque, señores, imagínense ustedes que aquí ven un régimen como el de Fidel Castro y vamos a expropiar el Central Romana. Y expropiamos el Central Romana. ¿Qué iba a pasar? Lo que pasó con el CEA. Así mismo hubiera estado Central Romana. Eso fue lo que pasó en Cuba. Entonces, ¿para qué quitarle una riqueza a un sector privado que trabaja y regala 1.000 millones de pesos a sus trabajadores? Y ahí tengo que defender a Romana, que produce 400.000 toneladas de azúcar. Y generan miles de empleos, 4, 5, qué sé yo, cuántos mil empleos genera Central Romana. Aparte de todas esas conexidades que tiene productivas, económicas, zona franca y turismo y qué sé yo, y muchísimas cosas. Eso, señores, esa riqueza cubana se fue a pique, pero fue adquirida de inversionistas norteamericanos. Estados Unidos puso embargo. Ese embargo significa que usted tiene un enemigo allí y ese enemigo no puede estar usted inyectándole aire para que sea un enemigo más fuerte cada día. Entonces Estados Unidos puso su embargo. Pero ese embargo de Estados Unidos, señores, no le prohíbe. Cuba nunca hablaba de ese embargo. ¿Por qué? Al principio, los primeros 15 o 20 años de la revolución, ellos no hablaban de ese embargo. Porque estaban viviendo de la Unión Soviética y del mundo entero, dándole de todo a esa revolución. Tenía tanto que salía ya a regalar lo que no producía y a pelear con 50.000 soldados en Angola sin recursos, todo porque lo ponía Rusia. O iban a negociar madera, metales preciosos, diamantes, estos colmillos de elefante, todo eso era un tráfico ilegal que tenían las tropas cubanas allá, y Ochoa sabía de todas esas cosas, el general Ochoa. Entonces, Fidel Castro, cuando vino su periodo especial, estaba muerto. Ahí comenzaron a hablar que el embargo, el bloqueo, pero Estados Unidos nunca le ha bloqueado venderle medicina ni comida a Cuba. Cuba es el octavo importador de alimentos de Estados Unidos en América Latina. Lo que Cuba no tiene es dinero porque no producen riqueza, no trabajan. Y la gente no va a trabajar con eficiencia si le va a trabajar al Estado como un peón del Estado. No hay iniciativa privada, es lo que hemos dicho. Allí no hay una diversidad, diríamos, competitiva en Cuba. No hay comerciantes que compitan, no hay profesionales que riñan con sus ideas, políticos que puedan plantear políticas y se combatan unos a otros, o una competitividad entre profesionales, la competencia, no hay nada. Entonces este régimen, cuando le han faltado sus amigos, termina agarrándose de sus enemigos íntimos. En ese ambiente, Estados Unidos se mantuvo firme con su embargo, luego vino la ley Helms-Burton, y esa ley entonces prohíbe una serie de transacciones, porque Estados Unidos no está obligado a que el Banco Mundial le preste a Cuba siendo enemigo, y Cuba no cree en esas instituciones, ni en OEA, ni nada de eso, ni el Fondo Monetario no le presta a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba no es miembro de ellos. Entonces Estados Unidos tiene su influencia, pero si usted es enemigo mío, yo no tengo que darle aire a usted para que usted sobreviva. Yo no se lo tengo que ir a quitar, pero yo no tengo que darle aire. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la revolución cubana ha tenido que terminar, o ha tenido que vivir de las lacras que combatió. La prostitución, el turismo, la gusanera, hoy vive de la gusanera. La remesa, si no tuvieran la remesa, bueno, precisamente, ¿quién le puso freno a esas cosas? Un régimen gobernado por republicanos, que es el caso de Donald Trump. Y vamos a hablar de eso después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria.
Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, esa política ambivalente de los Estados Unidos es lo que ha mantenido ese régimen. Más, repito, la actitud de los enemigos íntimos, los hipócritas europeos que le han cedido aire a esos pulmones ya gastados de la Revolución Cubana. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Lo que hizo Trump, no lo que hizo Obama, porque Obama lo que vino fue a inyectarle aire a los pulmones de los cubanos. Un régimen que se va a caer o debe caerse porque se tienen que caer los gusanos de ese lomo cubano, tienen que caerse los gusanos, pero usted tiene que ponerle como se dice, ponerle la puya al gusano. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, a Nicaragua ahora, 100 funcionarios a Nicaragua le quitó su visa. Muy bien, sigan apretándolo. Igual que a Venezuela, pónganle más presión a Venezuela, presiones económicas, no hay que invadirlos, porque no podemos obligar a que Estados Unidos mande sus soldados donde le dé la gana. Que no mande ni un soldado a Venezuela, que tampoco lo mande a Cuba. ¿Para qué? Que sigan con las presiones para que Cuba, ese régimen, o cambia o se larga de ahí, tiene que caer porque los gusanos se le caen. Ahora, ¿con qué reprime el régimen? Miren lo que aparece, una turba. Que yo quiero, Eric, ten la bondad de ponerme una foto, una turba de paleros que con eso que responden los comunistas donde quiera. Usted va a China, matan. Nicaragua, mata. Venezuela, mata. Cuba, seguirá, va a matar. Y va a matar mucha gente, porque eso es lo que, esa es la costumbre de los comunistas. Garrotes, palos. No sé si Eric tiene la imagen y me puso la imagen que yo, porque no tengo monitores aquí, no estoy viéndola. Pero esas son las respuestas que dan. Entonces Estados Unidos lo que tiene que seguir con su política de frenarle a Cuba todo lo que sea apoyo a ese régimen, para que ese régimen, el pueblo, sea el que tenga que derrocar ese gobierno. ¿Qué hizo Trump, por ejemplo? 2017. Sanciones contra 231 entidades controladas por el ejército, la inteligencia y el servicio de seguridad de Cuba, porque Trump sabe, como dijimos nosotros aquí, que el ejército tiene todas las empresas y turismo y todo, y lo maneja Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, y el marido de la hija de Raúl Castro, un apellido Rodríguez, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso Trump le puso esa traba, porque Trump sabe, porque está asesorado por los cubanos y esos grupos republicanos. Ellos saben lo que hay en Cuba. Entonces, 231 entidades o empresas controladas por los militares. 2019, sanciones contra las empresas transportistas que abastecen petróleo venezolano a Cuba. Las empresas que... usted tiene barco. Muy bien. ¿Usted transporta petróleo? Sí. Pues mira, aquí no me puede entrar muelle norteamericano. Y si me entra muelle, tiene una multa. Entonces, Estados Unidos tiene ese poder de veto que tiene en Naciones Unidas, pero tiene el poder de veto económico y de veto geopolítico, porque tiene los recursos y el poder. Y Trump, que sí era un Reagan para eso, más que Reagan en esta, porque le dio vigencia la ley a la Helms-Burton, que también los demócratas venían y cada 6 meses le hacían ahí una tramoya a la ley y le permitían a Cuba sobrevivir. No, Trump no. Con Trump no hubo juego. Excelente Trump. 2019.
Imposición de límite de $1,000 trimestrales a remesas familiares desde Estados Unidos. La remesa por ahí es que va. Porque ¿por qué que Estados Unidos tiene que mantener a Cuba? Siendo su enemigo, su adversario, su enemigo. Que además, repito, el embargo que tiene Cuba fue porque el Estado cubano se apropió de centenares de empresas norteamericanas. Imagínense ustedes aquí que ven un régimen comunista y se haga cargo de las empresas norteamericanas de inversión extranjera. Bueno, Falcon Bridge, eso es de nosotros. Central Romana, eso es de nosotros. La compañía de teléfono, eso es del pueblo dominicano. Entonces, ¿quién va a invertir un peso en este país? Pero además, en manos del Estado, ¿para dónde van las empresas? Todas quebradas. Así hubiéramos estado nosotros. Pero aquí gobernó Balaguer y allá Fidel Castro. Y aquí, mientras le pedían a Balaguer que vamos a expropiar el Central Romana, eso se lo decían los comunistas. Y Balaguer, ¿qué tenía que hacer? Reírse. ¿Y qué iba a hacer? Entonces, Trump, 2019 de nuevo. Prohibición de que cruceros, barcos, así como aviones privados y corporativos de Estados Unidos visiten Cuba. Lo mismo que hizo Obama, que fue y le abrió a Estados Unidos. Al régimen, el régimen se consolida. Y los cubanos, mientras usted le dé ron, comida y ron, y fiesta en Cuba, ellos no van a protestar. Protestan porque saben que están ahora, que no tienen comida, no hay medicina, no hay casa, no hay ropa, la gente está desesperada y eso hay que dejarlo a ver si explosionan, porque así es que tienen que ser los pueblos. A Trujillo no le pusieron, a nosotros estábamos en la miseria en el 60. Y nos pusieron unas sanciones, señores, que Trujillo, porque yo no sé cómo se sostuvo. Uno estaba muy niño. Pero hubo que, señores, Trujillo tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, yo creo, y buscar $50 millones, que era mucho dinero para la época. Y nosotros, eso fue deuda eterna. Lo que pasa es que Trujillo, como siempre vivió echándose esas galas de que él pagó la deuda eterna, pero al final tuvo que ir al Fondo Monetario y buscar $50 millones por las sanciones y el azúcar retenido, los fondos en los Estados Unidos, qué sé yo. Entonces los americanos y los demás países nos pusieron sanciones a un país muerto de hambre, el nuestro, con una dictadura de 31 años. Entonces a Cuba háganle lo mismo. Pero ¿qué pasó con Trujillo? Lo matamos aquí. A Trujillo lo mataron los dominicanos. Entonces a Cuba que lo maten los cubanos, porque nosotros le mandamos allá a Máximo Gómez y a Manuel de Jesús, de Peña y Reynoso, y fue Marco del Rosario, y fue Modesto Díaz, Gómez con sus hijos, fue Muley de Pradel, y cientos de dominicanos fueron a hacerle la guerra a España en Cuba y le dieron el triunfo a los cubanos, a los dominicanos. Igualmente también Fidel Castro con 12 llegó allí, la mayoría eran dominicanos, el Che Guevara argentino y Jimmy, los cubanos, ¿dónde estaban? Entonces, que los cubanos tumben su propio gobierno, a Díaz Canel y todo ese grupo de caníbales. Esas medidas de Trump, señores, en el 2020, prohibición de que viajeros de Estados Unidos se hospeden en 400 hoteles y residencias privadas que son propiedad o están controladas por el gobierno cubano o el Partido Comunista. Eso se llama ser un presidente norteamericano adversario de ese régimen. Y fue y desmontó la política de Obama, que fue una política de darle respiro al criminal, al palero, que miren cómo son las respuestas que le dan. Miren los paleros en las calles, los paleros para matar a palos. Y ahí hay centenares de cubanos secuestrados por el régimen, torturados, heridos, apresados en cárceles que ni los familiares no saben dónde están. Ese es el régimen que la Unión Europea pide que a Estados Unidos que quite ese bloqueo. ¿Quiénes piden que quiten el bloqueo? Los mismos países que votan para que le quiten el bloqueo en Naciones Unidas y votan 192 contra 2, Estados Unidos e Israel. Y algunos se abstienen. Esos mismos países, señores, son los que eligen a Cuba, a ese régimen antidemocrático, antihumano.
lo eligen en los asientos de primera fila del Consejo, el Directorio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5 veces ha estado ese régimen oprobioso. Entonces Biden lo que tiene que imitar a Trump en eso. Si quieren que ese régimen caiga, y que caiga el de Nicaragua y caerá el de Venezuela, y todos tienen que caer como una pieza de dominó. Eso es lo que tiene que haber ahí. Entonces, bueno, nos quedamos con el tema haitiano, porque Haití nosotros dijimos, señores, que eso iba a ser una nebulosa todo el tiempo. Esas informaciones, y miren por dónde van. Ahora, ahora es el primer ministro, ni se sabe si en funciones, porque ahí no se sabe quién es el presidente o quién dirige ese país. Pero ahora ese es el nuevo acusado. El jefe de la escolta de Moïse, creo que lo apresaron porque estaba huido también o no se había presentado. Entonces Haití es un enigma, todo envuelto en un misterio. Una vez le preguntaron a Winston Churchill qué era Rusia. Y Rusia era así, un enigma envuelto en un misterio. Y bueno, una cosa rarísima. Eso es Haití. Una pena. Y ahora ya van como por la 4ª o 5ª versión de quién mató a Moïse, a Jovenel Moïse, el presidente haitiano. Eso sigue creando una nebulosa allí, pero mañana hablaremos de Haití y de lo que ha sido el país nuestro con respecto a este eterno problema que nosotros nos hemos ganado por unas disputas de aquellas naciones poderosas de Europa de la época, que negociaban con unas copas de vino allí y decían lo que querían hacer con estos territorios, porque ni siquiera países, con estos territorios. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.